Lucas 12, del 35 al 48. Dice así, Lucas 12, a partir del 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo, en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Una de las cosas que enseña la Biblia acerca de Jesús es que Jesús, va a volver. Ya sabemos que Él vino ya hace 2000 años, más o menos, era el Hijo de Dios, y siendo el Hijo de Dios desde siempre, pues como sabemos, Él se hizo un ser humano, fue concebido en el cuerpo de María, nació, vivió una vida de 33 años, murió en la cruz, resucitó, volvió al cielo, pero Él antes de marcharse, Él dijo más de una vez que Él volvería un día a este mundo. Déjame que te pregunte si tú crees eso. Y si lo crees, ¿estás viviendo como alguien que cree de verdad que Jesús va a volver? ¿Estamos viviendo honestamente como personas que creen de verdad que Jesús puede venir cualquier día, en cualquier momento? Y otra pregunta, ¿en qué es tu vida diferente de cómo sería si no creyeses que Jesús iba a volver? Es fácil decir que sí, que yo creo eso, yo creo que Jesús va a volver porque lo dice la Biblia. Pero ¿en qué se nota la diferencia? Porque si no se nota ninguna diferencia, ¿hasta qué punto eso que decimos que creemos, lo creemos de verdad o no? Si creemos de verdad que Jesús va a hacer lo que Él dijo, volver a este mundo en cualquier momento, pienso que eso debería tener un efecto sobre nuestras vidas, sobre cómo vivimos nuestras vidas, ¿no? Bueno, estamos pensando sobre estas parábolas de Jesús en este Evangelio, según Lucas, que por cierto es el Evangelio de los 4 Evangelios que más parábolas nos cuenta de Jesús. Sabéis que hay en Mateo, Marcos, Lucas, en Juan casi no hay ninguna, quizás el buen pastor y alguna cosa más, pero no mucho más. Pero en Lucas hay el doble de parábolas de las que hay en Mateo y Marcos, por ejemplo. Y hoy nos toca
pensar un poco sobre lo que voy a llamar la parábola del Señor y los siervos. Lucas 12 del 35 al 48. Si nos fijamos en este pasaje tal como viene en nuestras Biblias, por lo menos en mi Biblia, está dividido en dos partes. Primero, en mi Biblia pone el siervo vigilante del 35 al 40 y luego después pone el siervo infiel, ¿no? Como si fueran dos temas un poco diferentes. Y bueno, sabemos que la primera parte de este pasaje es una parábola, por lo que dice Pedro al Señor en el versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Entonces Pedro llama lo que Jesús estaba diciendo una parábola y pregunta si solo es para ellos o si es para todo el mundo. Entonces Pedro usa esta palabra parábola para describir lo que Jesús está contando. Y la segunda parte del pasaje, a partir del 41-42 en adelante, parece ser o bien la continuación de la primera parte de esa primera parábola, o quizás otra parábola, pero muy parecida a la anterior. Bueno, ya cada uno puede decidir si nos parece que son dos parábolas ligeramente distintas, o si se trata de una sola parábola, interrumpida un poquito por Pedro en ese momento, y que después el Señor sigue contando la misma parábola que antes, ¿no? En todo caso, si comparamos las dos partes de este pasaje, es decir, los versos del 35 al 40, y luego la segunda parte, veremos que las dos partes son muy parecidas, tienen mucho en común. Por ejemplo, ambas partes hablan de un señor ausente de su casa. En ambas partes está pendiente del regreso del señor de la casa. Ambas partes hablan de los siervos del señor de la casa. Ambas partes hablan del comportamiento de los siervos durante la ausencia del señor de la casa. Y también ambas partes hablan de qué pasa cuando por fin vuelve el señor de la casa a su casa. Entonces, hay todos estos detalles en común entre la primera parte y la segunda parte. Entonces, la pregunta es, como siempre, como cada semana, ¿cuál es el mensaje de esta parábola, o de estas parábolas, si queréis, para nosotros hoy? Creo que es bastante evidente lo que significa esta enseñanza aquí, ¿verdad? El señor de la casa representa a Jesús mismo. Cuando dice, están esperando el regreso del Señor de la casa, versículo 36, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Bueno, es una parábola, no hay que forzar todos los detalles, pero este Señor de la casa representa al Señor Jesucristo, y estamos esperando su regreso, ¿no? Luego, la ausencia del Señor de la casa, aquí, representa la ausencia de Jesús entre su ascensión, cuando ascendió al cielo, en Hechos capítulo 1, volvió a su Padre, y desde entonces Él sigue ahí, en el cielo con el Padre, pero Él dijo que volvería. Entonces, estamos en el tiempo entre su ascensión y su segunda venida, pues estamos en el tiempo de la ausencia física de Jesús de este mundo. Los siervos del Señor de la casa aquí representan a todas las personas, a todos nosotros, ¿no? Los siervos buenos, entre comillas, porque no hay nadie bueno, representan a los verdaderos creyentes, y los siervos malos representan a las personas que no creen el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. El regreso del Señor de la casa, evidentemente, simboliza o representa a la segunda venida de Jesús, cuando Él va a volver al mundo. Y las recompensas y los castigos, que también los hay aquí, que reparte el Señor de la casa, representan las recompensas y los castigos que repartirá Jesús cuando Él venga. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, a mi entender,
de una parábola que no es tan difícil de entender la comparación que Jesús estaba haciendo. Él se está comparando a sí mismo con este señor de la casa que se va de viaje, los siervos siguen supuestamente cuidando de sus cosas mientras tanto, no saben cuándo va a volver, pero volverá y al final vuelve, y bueno, pilla a algunos portándose mal, pilla a otros de sus siervos portándose bien, y entonces él reparte recompensas y castigos a sus siervos según el comportamiento de cada uno durante su ausencia. Creo que no es tan difícil entender el significado básico de esta parábola, ¿no? Entonces, si es así, si no ando muy equivocado en mi entendimiento de este pasaje, la clave para que entendamos esto, la clave es la segunda venida de Cristo. Esa es la clave, porque al final todo está centrado en cuándo va a volver el Señor de la casa, qué estamos haciendo nosotros, qué estaremos haciendo cuando Él venga. Entonces la clave está en pensar en que Jesús va a volver, no sabemos cuándo, pero va a volver cualquier día, en cualquier momento, y la cuestión es cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo mientras se supone que estamos esperando que Él regrese, que Él vuelva aquí a este mundo para poner fin al mundo tal como nosotros lo conocemos en este momento. Entonces quiero hablar a partir de ahora de esa futura venida maravillosa, gloriosa de Jesús, y quiero resaltar, basándome en este pasaje, en esta parábola, basándome en ella, quiero resaltar 4 aspectos de la venida del Señor, su futura venida. Ya vino una vez, pero su futura, su segunda venida, si queréis. 4 aspectos de esa venida suya. Entonces, en primer lugar, con el primer punto principal, el hecho de la venida del Señor. Vamos a pensar un poco sobre el hecho en sí de la segunda venida de Jesús. Bueno, ya hemos visto que el Señor de la parábola se había marchado de viaje, pero antes de marcharse había dejado muy claro que volvería algún día, en algún momento volvería a su casa. Él lo dejó dicho ya a sus siervos antes de marcharse, ¿no? Y Jesús también se fue, después de sus 33 años viviendo aquí en este mundo, se fue, ascendió al cielo, en Hechos 1, regresó al Padre y se sentó a la mano derecha del Padre. Pero Él también, antes de marcharse, antes de volver al Padre, Él había dicho muchas veces que Él iba a volver algún día a este mundo. Entonces, dejadme que os lea rápidamente algunas palabras de la Biblia que hablan de esa promesa de Jesús de volver un día al mundo. Y he sacado de diferentes libros de la Biblia para que veamos que esto no es un par de frases aquí y allá, sino que en casi todos los libros de nuestro Nuevo Testamento hay referencias claras a esa segunda venida de Jesús. Por ejemplo, Mateo 25, que se ha leído antes, cuando el Hijo del Hombre, y son palabras de Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando venga, no si viene, si acaso vuelve, cuando venga en su gloria, ¿qué hará? Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Son palabras de Jesús sobre su segunda venida. En Marcos 13, verán al Hijo del Hombre, que es Él, Jesús, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Palabras de Jesús en Marcos. Aquí en Lucas 12, versículo 40, lo hemos leído, dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, ¿qué pasará? El Hijo del Hombre, o sea, yo, Jesús, vendrá o vendré. En Juan 14, Jesús dijo a sus discípulos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Hechos 1, cuando el Señor ascendió al cielo, 2 ángeles dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Filipenses 3:20, el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperando su regreso al mundo. 1 Tesalonicenses 4, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios
descenderá del cielo. La carta de Santiago dice, tened paciencia hasta la venida del Señor, su segunda venida, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. He aquí, el juez está delante de la puerta, dice Santiago. Y en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Jesús viene con las nubes, y todo ojo le verá. Este es un resumen solamente de algunas palabras del Nuevo Testamento sobre esa promesa de Jesús cuando Él se fue, de que volvería un día al mundo. Entonces, todo esto en cuanto al hecho en sí de la venida del Señor. En segundo lugar, vamos a pensar un poco sobre el tiempo de su venida, el tiempo de la venida del Señor. Si el Señor Jesucristo va a venir otra vez, como hemos visto que Él dijo y otros también, ¿cuándo va a venir? Esto es lo que muchos quisieran saber, ¿verdad? Quizás algunos de nosotros. Ojalá que supiéramos, pensamos a veces, o tuviéramos una ligera idea más o menos de cuándo el Señor va a venir. Y ha habido muchas profecías, ¿verdad?, al respecto. Incluso en años recientes ha habido profecías, predicciones que han salido por ahí en los medios de comunicación de personas en diferentes países que han intentado decir cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo va a venir el Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero si os fijáis en este pasaje y en esta parábola sobre el Señor y los siervos, veréis que aunque no había ninguna duda sobre el hecho en sí de que el Señor de la casa iba a regresar a la casa, pero no se sabía cuándo iba a regresar a su casa. De hecho, yo diría que las dos cosas más claras en todo este pasaje, en Lucas 12, son primero el hecho de que el Señor de la casa va a volver sí o sí, está muy claro. Y la segunda cosa más clara es la total incertidumbre sobre cuándo va a volver. Es decir, hablando claro, todos los siervos sabían que el Señor de la casa iba a volver sí o sí, porque Él se lo había dicho. Pero ninguno de ellos sabía, ni mucho menos, cuándo iba a volver. Esas son las dos enseñanzas para mí más claras de todo este pasaje. El hecho en sí de que sí que va a venir, pero en segundo lugar, pero no se sabe cuándo, no se sabe cuándo va a venir. Son las dos cosas que destacan para mí en este pasaje. Y claro, todo esto tiene que ver, evidentemente, con la segunda venida de Jesús. Sabemos que es un hecho, porque podemos confiar en lo que Él dijo, y Él dijo que sí, que volvería. Podemos confiar en sus palabras, podemos confiar en las palabras de los apóstoles y de otros, pero no podemos tener ni idea sobre cuándo va a venir, cuándo va a volver Jesús a este mundo. Eso no lo podemos saber. Dejadme que diga brevemente 5 cosas sobre esta cuestión del tiempo de la segunda venida de Jesús. Primero, Dios no usa el mismo calendario que nosotros. Eso es importante. Dios no usa el calendario que nosotros usamos. No sé si tú usas un calendario en el móvil o en una pared en tu cocina o donde sea, o en el frigorífico, pero todos usamos calendarios, pero el calendario de Dios es totalmente diferente de esos calendarios humanos nuestros. El tiempo no significa para Dios lo que significa para nosotros. De hecho, Dios fue el creador del tiempo. Y Él está fuera del tiempo. Él no está limitado por el tiempo como nosotros estamos limitados. Dios está por encima del tiempo. Dios es soberano sobre el tiempo. Entonces no podemos juzgar el cuándo de la segunda venida de Cristo según nuestra perspectiva temporal de las cosas. Todos habéis oído alguna vez quizás ese dicho de la Biblia, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yo sé que se puede exagerar o se puede sacar todo tipo de cosas de eso, pero es un hecho, es una realidad. El tiempo no es igual para Dios que para nosotros.
Y por lo tanto no podemos juzgar qué significa pronto. Nosotros pensamos que pronto no puede ser porque ya llevamos esperando 2000 años y todavía no ha vuelto el Señor. Pues eso pronto, a mi entender, no es. Ya, no es según tu forma de pensar y según nuestro calendario, pero en el calendario de Dios es diferente, ¿no? Es la primera verdad. Segundo, nadie, aparte de Dios mismo, sabe ni puede saber cuándo va a venir Jesús. Nadie, aparte de Dios, sabe ni puede saber cuándo va a venir el Señor. Creo que esa enseñanza queda clara en esta simple parábola aquí, pero en toda la Biblia también. Pero aún así, muchos han intentado calcular, adivinar, predecir cuándo y tal, pero según la propia Biblia es imposible que nadie pueda calcular o adivinar o sacar las cuentas para saber en tal año y en tal fecha es cuando Jesús va a volver. Eso es imposible. Y además es una locura, por no decir un pecado, intentar adivinarlo o calcularlo, cuando la Biblia nos enseña que no se puede hacer eso. Solo Dios sabe la fecha de la venida de Jesús. Tercero, y esto es importante por sus implicaciones prácticas para nosotros, es una tercera verdad sobre el tiempo de su venida. Cada día que pasa sin que venga Jesús es un día más de su paciencia, un día más de su misericordia que es grande con nosotros. Es un día más de oportunidad para nosotros. Hay en el creyente una tensión. No quiero decir con esa palabra una contradicción, pero a veces hay tensiones en nosotros, porque hay dos verdades y las dos son verdaderas, pero parece que hay como cierta tensión, ¿no?, entre las dos verdades. Por un lado, estamos deseando, ¿no?, si somos creyentes, que venga ya el Señor. Ven, Señor Jesús, pero ven ya, te queremos ver, queremos estar contigo para siempre, te queremos. No te quedes mucho más tiempo sin venir, pero por otra parte sabemos que cada día que no viene, más gente tiene la oportunidad de escuchar la buena noticia, de creerla, de ser salva, y también deseamos eso, deseamos que más gente pueda convertirse y entrar en el gozo de la salvación. Es como una especie de tensión. Pero lo que está claro, según la Biblia, como dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no es que sea lento en cumplir su promesa de volver, es que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que pasa, cada día que después de haber pasado la noche dormidos y despertamos y suena el despertador y es otro día más, sería bueno pensar, el Señor nos está dando a todos un día más de vida, un día más de oportunidad para conocerle más, para crecer en nuestro amor por Él, para servirle, para hacer cosas para el Señor, para servir y amar a la gente. Cada día de vida es un día de la paciencia del Señor y un día de oportunidad para nosotros, hasta que Él quiera venir. Número 4. El Señor podría venir cualquier día y en cualquier momento. Es otra verdad que nos enseña la Biblia. A veces podemos pensar, pero Jesús habló de una serie de señales del fin y todo esto, y hasta que no se cumplan esas señales, Él no puede venir. Pero nunca pensemos que Él no puede venir. Él sí que puede venir cuando quiera. Y si pensamos que hay algunas señales que se tienen que cumplir y todavía no se han cumplido, no te preocupes. Para Él eso no es ningún problema. Él puede hacer así y esas señales cumplirse inmediatamente y ya está. ¿O es que al Señor le es difícil hacer esas cosas? Pues no. Entonces debemos pensar que el Señor podría venir cualquier día y en cualquier momento. Si tú piensas que, según mis cálculos, porque lo de Israel y el anticristo, no sé qué, no sé cuánto, estoy esperando el cumplimiento de una serie de profecías y señales, yo calculo que unos 100 años, unos 50 años, y antes no, es imposible que Jesús venga. Bueno, eso es falso. Toda la Biblia nos enseña que Jesús podría volver ya, en cualquier momento, cualquier día. Y creo que es un error si no estamos esperando
que Él pudiera venir en cualquier momento. Número 5 y último en este punto, cuando el Señor venga, será una sorpresa. La impresión que nos da, igual que cuando en esta parábola llega el Señor de la casa, y sí, algunos siervos están trabajando bien y otros no, pero en un sentido su regreso, la llegada del Señor de la casa, les pilla de sorpresa, tanto a los buenos como a los malos, en ese sentido. Y la segunda venida de Cristo será una sorpresa para todo el mundo. Nadie podrá decir cuando Él ya aparezca viniendo desde las nubes con sus ángeles rodeándole de su gloria, nadie podrá decir, yo ya lo sabía. Ayer le dije a mi mujer, ya verás cómo mañana será, mañana es cuando vendrá. Nadie va a poder decir eso. Será una sorpresa maravillosa para los creyentes verdaderos, esperando su venida, pero será una sorpresa terrible para las personas que no estén preparadas cuando Jesús venga, y las habrá. Habrá personas preparadas y habrá personas tristemente, trágicamente no preparadas. Y esta es una de las grandes lecciones o mensajes de pasajes como este. El Señor pretende hablarnos de estas cosas para que todos, sin excepción, nos preparemos, para que estemos viviendo pendientes de su venida. Ese es uno de los grandes mensajes de todas estas parábolas sobre la segunda venida de Cristo. Será una sorpresa maravillosa para algunos, pero terrible para otros. Fijaos otra vez en Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, dice Jesús, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Pensáis que Jesús va a venir hoy? ¿No? Pues entonces hoy sí podría ser. Porque si pensamos que no puede ser hoy, pues ese es el tipo de día cuando el Señor va a volver. Cuando estemos pensando que hoy no puede ser, o mañana no puede ser, o esta semana no puede ser. Pero cuando estemos pensando no puede ser, será. En tercer lugar, el resultado de su venida. El hecho de su venida, el tiempo de su venida. En tercer lugar, el resultado de su venida. En esta parábola del Señor y los siervos, ¿qué pasó cuando el Señor de la casa por fin llegó a casa? Bueno, sin perdernos en los detalles, es muy fácil de resumir. Los siervos buenos, y quiero decir buenos entre comillas, porque como veremos ahora, no hay nadie bueno. Y lo que no quiero que nadie saque de este pasaje, porque a veces cuando forzamos los detalles de las parábolas, sacamos herejías, sacamos enseñanzas falsas como salvación por obras y cosas así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las parábolas pretenden enseñarnos una verdad grande, importante, pero no hay que liarse demasiado con los detalles, porque a veces no encajan en la enseñanza general de la Biblia. Pero vamos, el caso es que los que podemos llamar por ahora los siervos buenos fueron recompensados. Versículo 37 y 38. Fijaos en la palabra bienaventurados, que se repite aquí. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga halle velando. Sí, velando es como esperándole, es como dedicándose a hacer según las instrucciones del Señor de la casa, es como viviendo pendientes de su venida y por lo tanto viviendo como Él quería, ¿no? Durante su ausencia. Y dice, bienaventurados, y fijaos que esto es maravilloso para mí, no sé cómo vosotros lo entendéis, dice, os digo que se ceñirá, hablando del Señor de la casa, con sus siervos, dice Él, el Señor de la casa, cuando venga, con esos siervos, digamos, fieles, obedientes, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y esto es para explotar nuestras mentes, y vendrá a servirles. El Señor de la casa vendrá a servir a sus siervos. Increíble.
Y aunque venga a la segunda vigilia, sabéis que en aquel entonces se dividía las horas de la noche en 3 o 4 vigilias, ¿no? De oscuridad de la noche. Entonces, segunda vigilia o tercera vigilia se refiere a la madrugada, a las 3 de la mañana o las 5 de la mañana, ¿no? Cuando menos la gente está pendiente de su venida porque están dormidos. Dice, aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, a cualquier hora del día o de la noche, si los hallare así, velando, bienaventurados, lo repite, son aquellos siervos, ¿no? Es la idea del gozo, la alegría, la recompensa que van a recibir los siervos del Señor de la casa cuando venga su Señor y les encuentre velando, etcétera, etcétera, ¿no? También lo tenemos en el 42, en la segunda parte. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Ahora, otra vez, fijaos, bienaventurado, la misma palabra que antes, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Esto qué es? Esto es recompensas. Es la recompensa de haber estado cumpliendo las órdenes del Señor de la casa. Y cuando Él de repente aparece, y ellos sin haber podido saberlo de antemano, pero cuando Él llega les encuentra haciendo su voluntad, siguiendo sus instrucciones. Y dice que van a ser bienaventurados. Pero también se habla aquí de que los siervos malos, entre comillas, fueron castigados. Del 45 en adelante. Si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, ¿y qué pasará? Le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y después, palabras terribles del 45 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes. Y el que sin conocer su voluntad hizo cosas dignas de azotes, pues también será azotado, pero menos, poco, etcétera, etcétera. Y si esta parábola representa lo que va a pasar cuando venga Jesús, yo creo que es así. Yo entiendo que la bienaventuranza de los siervos fieles, de la historia esta, y el castigo de los siervos malos, nos hablan fundamentalmente del cielo y el infierno. De hecho, yo diría que aproximadamente la mitad de todas las 30 o 40 parábolas que contó el Señor, en algún sentido están apuntando hacia su segunda venida y hacia el juicio final y hacia el cielo y el infierno. Son verdades especialmente importantes, solemnes, difíciles para nosotros muchas veces, pero creo que no podemos eludir la fuerza de lo que Jesús está dando a entender aquí. Pero déjame que diga 3 cosas también sobre esto. Primero, la venida de Jesús va a ser así como la llegada del Señor de la casa en esta historia. La mayor de las bendiciones para las personas perdonadas por su gracia, pero trágicamente será también la mayor de las maldiciones para las personas condenadas por no haber creído el mensaje de Jesús, por no haber puesto su confianza en el único Salvador que hay, que es Él, es Jesús. La segunda venida de Cristo, por lo tanto, va a ser la mayor de las bendiciones para algunos, pero tristemente la mayor de las maldiciones para otros. Lo del cielo y el infierno no fue inventado por la Iglesia para meterle miedo a la gente. Es lo que enseña toda la Biblia y de forma especial Jesús, porque en toda la Biblia es Él, Jesús, quien más habla, más claramente sobre el infierno. No es un dogma, digamos, como algunos dicen, del Antiguo Testamento, de cuando Dios era un Dios de ira, ya no lo es, y tal, ya es un Dios de amor. No podemos dividir a Dios así entre los dos testamentos. Tenemos el mismo Dios en toda la Biblia, con todas sus características diferentes, ¿no? Pero Jesús es
de toda la Biblia quien más habla, tanto del cielo como del infierno, ¿no? 2. Ni las recompensas ni los castigos serán iguales para todo el mundo. Yo sé que aquí no se habla de diferentes recompensas, ¿verdad? Pero en otros pasajes de la Biblia sí se habla, a mi entender, de diferentes recompensas, que no va a ser igual en todos los casos. Dejadme que os lea rápidamente algunas palabras en este sentido. No hace falta que lo busquéis, pero 1 Corintios 3:8 dice, el que planta, hablando de la obra de hablar de Jesús a la gente, plantar la semilla, dice, el que planta y el que riega son una misma cosa. Ahora escuchad esto, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No son mis palabras, son palabras de Pablo. Dice que hay uno que planta y hay otro que riega la semilla plantada. Dice, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Algo hay de diferentes grados de recompensa. Por lo tanto, segundo de Juan 8, de una de estas cartas pequeñas de un solo capítulo, segundo de Juan 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Galardón quiere decir recompensa, es como sinónimo de recompensa. Y dice a los creyentes, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, para que no perdáis una parte del galardón, de la recompensa después. Y dice para que recibáis galardón completo. Esto parece dar a entender que es posible recibir un galardón, pero no el galardón completo. ¿Por qué? Porque en algún sentido hemos fallado, no hemos seguido adelante quizás en nuestro servicio al Señor. Pero vamos, parece indicar diferentes tipos de galardones o de recompensas. Y casi al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, dice Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón o mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. También son palabras de Jesús en Apocalipsis 22. Dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A mí me sugiere todo esto, y hay más también palabras en la Biblia en el mismo sentido, me parece sugerir por lo menos una idea de diferentes grados de recompensa en la otra vida o cuando venga el Señor. Pero lo que sí queda claro en Lucas 12, volviendo a nuestro pasaje, es que hay diferentes castigos, porque en Lucas 12, 47-48, creo que de toda la Biblia, estos dos versículos son los más claros de toda la Biblia sobre diferentes castigos o diferentes grados de sufrimiento de los que se pierden, de los que van al infierno. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. Y luego dice, el que sin conocerla, el que tenía menos conocimiento, menos luz, también será azotado, ¿no? No dice que no será azotado. Dice que será azotado poco. Es decir, Dios como juez sabe diferenciar lo que esperamos de los jueces humanos, en otras palabras, que sepan diferenciar entre diferentes casos o diferentes grados de culpabilidad o de maldad o de premeditación o de lo que sea. Los jueces están para eso. Pues, ¿cómo no va a ser Dios más justo incluso que los jueces humanos? Y entonces, Dios juzgará a las personas con total justicia según la luz o el conocimiento o los privilegios, las oportunidades de cada persona. Si nosotros hemos recibido un montón de privilegios, de conocimiento, quizás por habernos criado en una familia cristiana o por haber podido conocer la Biblia durante toda nuestra vida, que entendamos que nosotros, Dios nos va a juzgar según ese mayor conocimiento que hemos tenido nosotros.
A veces cuando hablamos de esa pregunta tan difícil de contestar, ¿qué será de los de las tribus que nunca conocieron el Evangelio? Y no pretendo que sea fácil contestar esa pregunta, pero lo que sí tengo claro es que ninguno de nosotros está en esa situación. Nuestra situación no es esa. Dejemos que Dios haga lo que Él tenga que hacer con ellos, pero nosotros sí hemos recibido privilegios, aunque no los veamos así, pero recibir la palabra de Dios y el Evangelio es uno de los mayores privilegios que podemos tener. Y Dios nos juzgará según nuestra respuesta a la luz que cada uno de nosotros haya recibido durante su vida, sea más o sea menos. El Señor, como juez omnisciente que sabe todas las cosas, infalible y justo que es, sabrá darle a cada persona lo que toque. Aunque no lo entendamos, porque ¿cómo vamos a entender nosotros eso? Es imposible entender para nosotros, pero confiamos en un Dios que es un juez perfectamente justo. A veces lo único que podemos hacer es decir, Señor, no lo entiendo, no me entra en la cabeza, pero confío en ti y sé que tú eres justo y tú harás siempre lo correcto y en ti confío y ya está. A veces más que eso no podemos hacer. Pero en tercer lugar, hay una diferencia muy importante entre los perdonados y los condenados. Y es que las recompensas de los perdonados serán recompensas totalmente inmerecidas, porque ahí entra el tema de la gracia de Dios. Hasta las recompensas no son gracias a nuestros méritos. Hasta las recompensas son recompensas, aunque nos parezca una contradicción, una paradoja, pero hasta las recompensas son recompensas de la pura gracia de Dios, su favor inmerecido. Pero los castigos de los condenados serán castigos merecidos. Como decía aquel ladrón en la cruz, ¿os acordáis? Lucas 23, los dos ladrones, uno a cada lado del Señor, y el que recibió esa luz en los últimos momentos de su vida, dijo a su compañero, nosotros estamos aquí recibiendo lo que nuestros hechos merecieron. Estamos aquí porque debemos estar aquí, porque como hemos vivido, lo que hemos hecho, merecemos ser castigados, pero este no. Y Jesús va a venir, y va a venir para juzgar. Dice la Biblia que el Padre ha delegado en el Hijo, para que sea Él quien sea el juez de todos nosotros. Y al igual que en la parábola, el resultado de la venida del Señor Jesucristo será o vida eterna o castigo eterno. Finalmente, número 4, el impacto de la venida del Señor. Hemos visto el hecho de su venida, hemos visto algo sobre el tiempo de su venida, sobre el resultado de cuando venga, pero quiero terminar con esto, el impacto de la venida de Jesús sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Porque yo entiendo que la enseñanza de toda la Biblia sobre la segunda venida de Jesús tiene como fin tener un impacto sobre nuestras vidas. No es para satisfacer esa a veces morbosa curiosidad por saber lo que va a pasar o quién va a ser el anticristo. No, la Biblia nos enseña que Jesús va a volver para que el saber eso produzca un efecto
un impacto sobre nuestras vidas. ¿Cuál fue la diferencia entre unos siervos y otros en esta historia? Algunos de los siervos vivieron creyendo que su Señor iba a regresar. Ellos vivieron creyendo de verdad que el Señor de la casa, aunque no supieran cuándo, iba a volver, porque Él lo había dicho, voy a volver, pero está tardando mucho. ¿Qué pasa? Pues a vivir la vida, pero ellos vivieron creyendo hasta el final que su Señor volvería. Pero los otros vivieron como si su jefe no fuese a volver nunca. Este ya no viene. A lo mejor ha muerto por ahí. Hay muchos peligros, muchas enfermedades. Pues seguramente ya no vamos a hacer nunca nada más de él. Es lo que marca la diferencia entre unos y otros. Y es lo que marca la diferencia entre nosotros. ¿A cuál de los dos grupos de siervos nos parecemos más nosotros? Yo. ¿Estamos viviendo como personas que creen de verdad que Jesús podría volver cualquier día y en cualquier momento? ¿Estamos viviendo así? ¿O estamos viviendo como si Jesús no fuese a volver nunca más? ¿Y qué significa en la práctica vivir como personas que creen de verdad que Jesús podría volver en cualquier momento? Aquí van algunas ideas y voy terminando. Primero, debemos hacer de la búsqueda de Dios nuestra prioridad número 1. Si creemos de verdad que Jesús va a volver y que podría ser hoy, que podría ser mañana, que podría ser pronto, entonces deberíamos hacer de la búsqueda de Dios, buscar a Dios, nuestra prioridad número 1. Porque a la luz de la segunda venida de Jesús, no hay nada más importante, nada, que buscar a Dios. Dios, ¿existes? ¿Dónde estás? Si existes, lo quiero saber, te quiero conocer. Señor, por favor, supera los obstáculos y las dificultades que tengo y haz que pueda saber que estás ahí. Arrepentirnos de nuestros pecados, que todos los tenemos y muchos. Y confiar en Jesús. Esto es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Bueno, la buena noticia es que Jesús vino a morir por nosotros, a salvarnos, pero lo que tenemos que hacer nosotros es darnos cuenta de que necesitamos eso, necesitamos a Jesús y confiar en Él. Él es nuestra única esperanza de poder tener paz con Dios y estar un día con Él para siempre. Y lo único que tenemos que hacer, y no es como pagar, es simplemente extender la mano y recibir el regalo de Dios. Arrepentirnos sinceramente y confiar en este Jesús como Salvador. Poner al Señor en primer lugar en nuestros corazones y nuestras vidas es otra cosa, siendo ya cristianos creyentes, que si creemos en su segunda venida de verdad, queremos ponerle a Él en primer lugar, primero en el corazón y después en nuestras vidas. Número 4, aprovechar todos los medios disponibles para crecer espiritualmente. ¿Tú haces eso? Aprovechar los medios que tenemos, que son muchos, para crecer espiritualmente. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ir a más? Número 5, descubrir cuáles son nuestros dones. Todos tenemos dones. Y ponernos al servicio de Dios y de la gente. Y finalmente, buscar oportunidades para compartir acerca de Jesús con la gente. Estoy simplemente mencionando algunas cosas que yo entiendo
que si creemos de verdad que Jesús va a volver y que puede volver en cualquier momento, son cosas que el saber eso debería producir en nosotros y en nuestras vidas. Porque si vivimos de esta manera, si vivimos así, no importará cuándo venga el Señor. No necesitaremos saber la fecha, o el día, o el mes, o el año. No será necesario. Porque como aquellos siervos, estaremos preparados. Simplemente viviendo como creyentes de verdad. Y si es así, habrá un deseo, un anhelo en nosotros. Sí, ven, Señor Jesús. Casi las últimas palabras de la Biblia. Y Jesús dice, voy para allá, voy pronto. Y surge en nosotros ese eco diciendo, sí, ven Señor Jesús, ven pronto. Amén. Vamos a orar. Señor, simplemente te quiero pedir que sigas hablándome a mí y a nosotros por tu palabra, que tú hagas tu obra para que podamos entender no lo que el predicador haya querido decirnos, sino lo que tú, Señor, hayas querido decirnos a cada uno. Danos, Señor, entendimiento, ayúdanos a responder a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.